Ahora el diputado Mozo. Gracias, señor presidente. Bueno, estamos acá para hacer el tratamiento del proyecto que mandó el gobernador Rodolfo Suárez en su primer medida de gobierno. Y acá lo que estamos discutiendo son dos grandes temas. Uno es el control y otro es el agua. ¿Y por qué quiero resumir rápidamente en esto o pivotear en estos dos temas? Porque el tema del control es un tema de confianza en el Estado, confianza de la ciudadanía en los resortes que tiene el Estado. Y yo creo que tenemos que, como Estado, recuperar esa confianza, construirla y generarla. Porque yo no puedo entender por qué nosotros tenemos confianza en algo que nos puede matar literalmente. Porque si hay una industria que puede matar, no envenenar ni contaminar, matar es la industria farmacéutica. Los remedios se pueden falsificar, se pueden vender vencidos, hay mercados negros y sin embargo nosotros consumimos medicamentos. ¿Por qué? Porque confiamos en el control de la ANMAT. Lo mismo cuando nos tomamos los aviones, se nos podrían caer, sin embargo el control aéreo que realiza la ANAC es bueno, confiamos en eso y seguimos viajando en avión. Entonces, esa capacidad de control y confianza en la sociedad, señor presidente, es lo que nosotros como parte del Estado tenemos que volver a recuperar. Y respecto del agua, esta ley que hoy se quiere reformar, durante su reinado, durante su periodo de 12 años, generó una vara muy alta respecto a la conciencia ambiental del cuidado de un recurso tan estratégico como es el agua. Mendoza es hija del agua y nos debemos a ella, claramente. Pero durante este tiempo, la defensa de la 7722 del agua ha sido una defensa pasiva, no activa, declamativa, casi como una mancha congelada. No hagamos nada, no toquemos, no avancemos. Y sin embargo se nos vino la sequía, se nos vino la disminución del caudal histórico de los ríos y no hemos hecho nada para hacerlo. Mendoza tiene un deber en almacenar su agua, solamente tenemos un cuarto del río Mendoza en Potrerillos. Nos hacen falta tres diques potrerillos más. Tendríamos una reserva de 4 meses solamente para poder tener agua si se nos cortara o se nos acabara el suministro, cuando nuestros hermanos sanjuaninos tienen 5 años almacenados en sus 4 diques. Entonces, a lo que quiero apuntar es que con este proyecto nosotros vamos a pasar a una situación de defensa activa, inteligente del agua. Y lo que estamos debatiendo acá con este cuidado del agua, además de generar empleo y hacer un uso inteligente y racional de los recursos naturales. Quiero poner énfasis en esto, señor presidente, porque cuando se habla del tema del extractivismo o del uso de los recursos naturales, por ahí se cae en exacerbar o poner mucho énfasis en los recursos o en los elementos naturales, y esto me hace recordar a el animismo. El animismo era aquella forma primitiva de la religiosidad donde se ponía en elementos naturales poderes sobrenaturales. Los astros, los ríos, las plantas, los animales. Y acá estamos entronizando el agua cuando el agua tiene que estar al servicio del ser humano. Acá el que tiene que estar en el centro del debate es el humano y es la persona. Entonces, corremos el riesgo de convertirnos en aquellos que generen la idea del humano subordinando los elementos naturales, y esto va o desafía la lógica de la preservación de la especie. En esto el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, ha sido categórico. Si hay 3 cosas que tenemos que destacar en esta encíclica, son su preocupación por el cambio climático, su preocupación y crítica al consumismo, pero además la pérdida de la esfera humana. Y en esta pérdida de la esfera humana es cuando el Papa critica aquel ambientalismo extremo o activista que culpa a la humanidad como una causa perjudicial del cambio climático, o cuando no tiene en cuenta las necesidades humanas de la población, en especial con los sectores más desprotegidos o con la pobreza. Entonces, señor presidente, el hombre tiene que ser, el hombre es el señor de la naturaleza. Es claro, tiene la capacidad para destruirla, pero también tiene la obligación, la grave obligación de protegerla y preservarla. Entonces, insisto que la preservación de la naturaleza
solo tiene sentido en relación con la supervivencia del ser humano. Y acá, señor presidente, nosotros tenemos que utilizar nuestros recursos naturales, sea la minería en forma inteligente y el agua cuidando y preservándola, para darle trabajo a nuestros mendocinos, a los que nos votaron para que estemos acá sentados. La minería, bien lo señaló un diputado propinante, el miembro informante en realidad, es una actividad lícita, noble, desarrollada desde los inicios de los albores de la patria. Acá en Mendoza, en el 1600 ya había explotación mineral en Paramillo. En 1783 en San Carlos había manifestaciones de alquitrán. En 1810 el general San Martín impulsó la minería para proveerse de insumos para el Ejército Libertador. Y su sucesor, el general Toribio de Luzuriaga, dictó un reglamento que se transformó probablemente en el antecedente o en el primer antecedente de legislación minera. Con lo cual, digamos, la minería está casi con el nacimiento de la patria. Y acá la hemos demonizado, la hemos puesto en un lugar como algo contaminante y espeluznante, cuando en realidad acá hay minería bien hecha y minería mal hecha. Nosotros tenemos que entender los ciclos de la actividad minera para entender cuáles son sus impactos y su potencialidad. Y hay ejemplos cercanos, inmediatos, a poca distancia, para entender cuando sacamos el prejuicio y analizamos el dato, qué es lo que significa el desarrollo minero. Y un desarrollo minero responsable. Tiene impacto en el empleo, tiene impacto en el nivel de actividad económica, tiene impacto en la aparición de nuevas actividades económicas que antes no estaban desarrolladas, tanto a nivel industria como a nivel servicio. Tienen impacto en encadenar, meter adentro de la actividad minera como proveedores aquellas actividades que ya previamente existían. Y además tiene un impacto en las arcas públicas provinciales y nacionales. Y acá quiero hacer una digresión. Cuando digo del impacto, una de las cosas que hay que trabajar para hacer más federal este país es lograr que estos impuestos que se lleva la nación, que se lleva la parte del León, vengan mejor a la provincia, porque del 100% de lo facturado por cualquier producción minera, el 52% que son impuestos, el 42% se lo queda a la nación y solo el 10% restante lo puede repartir la provincia con los municipios. Hemos puesto el dato de San Juan o el ejemplo de San Juan porque es lo más cercano que tenemos, pero además porque es la escala que también podemos tener. Y yo me he tomado el trabajo como legislador de ir y visitar in situ la ciudad de Jáchal y un proyecto minero que se llama Gualcamayo, que está cercano a la ciudad de Jáchal. Un proyecto que tiene un tamaño medio, muy parecido a lo que podría ser un emprendimiento minero como el de San Jorge o como otros emprendimientos en la provincia. Y la verdad que no tuve problemas en filmar, en hablar y meterme donde quisiera. Vi prácticas responsables, vi manejos. Yo mismo estuve en el área de manejo automatizado de cianuro. Y me pregunto, ¿a dónde podemos desmontar el prejuicio para poder ver que hay cosas y hay procesos industriales que son hechos en forma responsable y eficiente? Creo que no entender la industria de procesos como es la minería y como son otras industrias complejas, quizás por nuestra matriz de servicio y matriz productiva, hace que no comprendamos la complejidad, pero también el beneficio que nos trae al resto de la economía. Quizás también le pasa... Quedan 2 minutos para cumplir con el tiempo. Bueno, señor presidente, lamentablemente yo quería hablar mucho más, me voy a tener que acotar al minuto que me queda y hablar del proyecto. Este proyecto, señor presidente, se ha mencionado el principio precautorio, el principio de no regresión y el principio de progresividad. Y realmente lo que plantea este proyecto es claramente progresivo respecto a la situación actual con la Ley 7722. Primero porque genera controles que no estaban en la anterior ley. Segundo, porque establece un fondo para infraestructura hídrica que no estaba en la anterior ley. Y tercero, porque establece una participación en el control ciudadano que tampoco estaba en la anterior ley. Y por si esto fuera poco, este proyecto está alineado claramente con lo que
falló la Suprema Corte de Justicia en esta declaración de inconstitucionalidad que pretendieron algunas empresas mineras. Con lo cual, la política viene a hacer lo que la Suprema Corte le pidió. Se viene a ocupar de un problema que lo judicializó las empresas. La política hoy está dando respuesta a este problema, está generando un instrumento legal para darle empleo a los mendocinos y está generando un instrumento para mejorar el cuidado del agua de una forma activa, no pasiva, declamativa, porque el agua no se defiende en las redes sociales, el agua se defiende con obras. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Mastruc.